A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en cómo planificamos nuestro mundo? Ya sea en el centro de una gran ciudad o en una zona rural, siempre estamos trazando planes, diseñando proyectos. Pero ¿qué pasa? Que con una frecuencia que asusta, algo sale mal. De repente aparecen conflictos que nadie esperaba, se dañan ecosistemas y las comunidades sienten que nadie les ha escuchado. ¿Es mala suerte? Pues vamos a ver que la respuesta quizá está escondida donde menos lo esperamos, en las propias palabras que usamos. Y aquí está el meollo de la cuestión. Que tantos proyectos de desarrollo, incluso con la mejor de las intenciones, fracasen no suele ser porque falten datos o porque no haya dinero, no. El error es mucho más profundo, es un fallo en la manera en que leemos la realidad. Esta es la gran pregunta, la que lo pone todo en perspectiva. Incluso con toda la información del mundo y las intenciones más nobles, se nos escapa algo fundamental. Algo que está allí delante de nuestras narices, pero que, a lo mejor, no estamos sabiendo ni nombrar como es debido. Y aquí, ojo, porque aquí está la clave de todo. El origen del problema muchas veces es un malentendido básico, una confusión casi de diccionario en las palabras que usamos para describir nuestro entorno. Y claro, eso lleva a políticas que no encajan, que simplemente no funcionan en el mundo real. Aquí es donde metemos la pata hasta el fondo. Usamos palabras como espacio, paisaje, territorio o lugar como si fueran lo mismo, pero no lo son. Cada una de esas palabras describe una capa diferente de la realidad, y al mezclarlas, al ignorar sus diferencias, acabamos creando planes que son ciegos, completamente ciegos a lo que de verdad importa, la dimensión social, la política y la emocional. Venga, pues vamos a meternos en faena. Para resolver este lío, lo primero es entender 5 conceptos clave. Pensemos que son como las 5 piezas de un puzzle. Si las colocamos bien, empezamos a ver la imagen completa y a entender el verdadero lenguaje del paisaje. Empecemos por el espacio. Hay que quitarse de la cabeza esa idea de que el espacio es como una caja vacía y ya está. No. El espacio es una construcción social. Es el resultado de cómo se relacionan los objetos, como los edificios o las carreteras, y las acciones, como los flujos de gente o de mercancías. Es, digamos, el tablero sobre el que se juega todo lo demás. Después, el paisaje, que no es solo, la foto bonita para Instagram. Es lo que vemos, sí, pero es mucho más. Es una interfaz, un punto de encuentro entre la naturaleza y nuestra cultura. Está cargado de valores, de ideas, de afectos. El paisaje es en el fondo un espejo de cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Luego está la región. Esto es más una herramienta, ¿vale? Un instrumento de la planificación del Estado. Es una forma de ordenar el caos, de clasificar el mundo en áreas que tienen cosas en común para poder administrar recursos y aplicar políticas a gran escala. Es una construcción abstracta, pero necesaria. Y ahora, atención, porque llegamos a un concepto clave, el territorio. El territorio es lo que pasa cuando al espacio le añadimos poder. Es un área que alguien delimita, que alguien controla, que alguien valora. Aquí es donde chocan los intereses de diferentes grupos, donde surgen los conflictos por los recursos. Y esto es algo que la planificación de toda la vida a menudo ignora, reduciéndolo todo a un simple mapa económico. Y por último, el lugar. Esta es quizá la dimensión más personal, la más íntima. Es el espacio cuando le ponemos significado, identidad, recuerdos, afectos. Es el mundo de la experiencia directa, de la vida cotidiana. Claro, si ignoras el lugar, estás ignorando a la gente. Así de simple. Bueno, y todo esto que parece tan teórico, ¿cómo se aplica en la vida real? ¿De verdad cambia algo? Pues para verlo nos vamos a ir a un caso de estudio fascinante en el noroeste de Madrid, donde entender estas diferencias lo cambió absolutamente todo. Hablamos del estudio ecológico del sector noroeste de Madrid, un proyecto dentro del programa El hombre y la biosfera de la UNESCO. Y es un ejemplo de manual, de verdad, porque por una vez se consiguió superar esa visión simplista y se gestionó la zona como lo que es, un sistema complejo, donde lo ecológico, lo social y lo económico están totalmente entrelazados. Y aquí viene la genialidad, la idea central del ecólogo Fernando González Bernaldez, que fue el alma del proyecto. Él hablaba de 2 cosas, el fenosistema y el criptosistema. Suena complicado, pero es súper intuitivo. El fenosistema es lo que vemos, la apariencia, el paisaje. El criptosistema es todo lo que no se ve, pero que hace que todo funcione. Los flujos de agua, las relaciones ecológicas, las dinámicas sociales. Fijaos en estas imágenes, que lo explican perfectamente. A la izquierda, el fenosistema, una foto del paisaje que cualquiera puede hacer. A la derecha, el criptosistema, el mapa científico que revela las dinámicas ocultas, el motor ecológico que hay debajo. La clave está en que un buen planificador no puede quedarse solo con la foto bonita, tiene que entender ese motor. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el secreto para descifrar todo ese sistema?
Pues no fue una fórmula mágica, sino una metodología muy particular, una que se atrevió a juntar dos mundos que por lo general se dan la espalda, la ciencia de los expertos y el saber popular. A ver, se olvidaron por completo del típico plan de despacho, de arriba a abajo. Lo que hicieron fue algo mucho más vivo. Empezaron mapeando la ecología, sí, pero luego estudiaron cómo la gente sentía y vivía ese lugar. Y después compararon sus mapas con los mapas mentales de la gente de allí. Crearon un diálogo constante, un ida y vuelta entre la naturaleza, los científicos y los ciudadanos. Y aquí, de verdad, está el giro de guión. El proyecto no solo escuchó a la gente, fue más allá. Reconoció que el conocimiento de un ganadero, por ejemplo, acumulado durante generaciones, tiene un valor inmenso, que es otra forma de ciencia, una ciencia vivida y que es tan válida como la de los laboratorios. Este fue el verdadero punto de inflexión, el momento eureka. Lo que hicieron fue algo tan sencillo y a la vez tan revolucionario como sentar en la misma mesa el mapa de los ecólogos con el mapa mental de los ganaderos. Y al poner a dialogar esos dos lenguajes, descubrieron que hablaban de lo mismo, pero con otras palabras. Y de ese cruce, ¡boom!, salió una visión del territorio muchísimo más completa y real. Y de esa mezcla, de esa síntesis de saberes, lo que salió no fue un apaño, no fue un ni para ti ni para mí. Salió algo totalmente nuevo, una solución elegante, innovadora, una solución que nadie había visto venir porque no estaba en ningún manual. Insisto, no fue una simple negociación para que todos estuvieran medio contentos, fue algo que emergió de forma natural del propio sistema, una política territorial dual, una estrategia con dos patas capaz de cuidar el entorno y a la vez de cuidar a la gente. La solución era como una moneda con dos caras, perfectamente equilibrada. Por un lado, se decidió proteger a rajatabla a esas zonas que los científicos marcaron como ecológicamente críticas. Pero por otro lado, se crearon nuevas zonas de naturaleza en antiguos campos de cultivo, y estas se diseñaron pensando en lo que la gente quería y necesitaba para su ocio. Y ojo al diseño, porque es pura inteligencia ecológica. Utilizaron unos árboles muy listos, los freatofitos, que cogen agua de capas profundas del suelo. En verano, al transpirar, enfrían el aire a su alrededor creando microclimas súper agradables. El resultado, zonas de ocio que actuaban como un imán para la gente y que, de forma natural, liberaban de presión a las zonas más frágiles del ecosistema. Una jugada maestra. Y todo esto nos lleva a esta frase de Fernando González Bernaldez que lo resume todo a la perfección. El paisaje, la imagen que percibimos de una realidad, es el resultado de la observación humana de la naturaleza. O sea, que el mundo que intentamos gestionar depende de cómo lo miremos. Y para hacerlo bien, necesitamos todas las miradas. La científica sí, pero también la del que vive y siente ese lugar cada día. Así que todo esto nos deja con una pregunta en el aire. Una pregunta que quizá deberíamos hacernos más a menudo. ¿En nuestros propios barrios, en nuestros pueblos, en los proyectos que vemos nacer a nuestro alrededor? ¿Estamos de verdad escuchando a nuestros lugares o seguimos hablando un idioma que ellos no entienden? Porque en la respuesta nos jugamos mucho. Nos jugamos el futuro de nuestros propios lugares,